Amén. Primero Dios, el viernes ya podamos estar todos aquí. Les voy a pedir que me acompañen a la palabra. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27. Hechos 27, versículo 21. Amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Amén. Venimos en palabra de oración. Padre amado, en este momento, Dios amado, me presento delante de ti, dándote las gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder estar aquí y poder, mi Dios amado, exponer tu palabra en esta noche. Te pido, Padre amado, que seas tú, mi Dios, ministrando, mi Dios amado, nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre amado, en esta noche. Y que seas tú, Padre Santo, guiándome y poniendo, mi Dios amado, palabras en mi boca. Te doy las gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El tema de esta noche es, amén, es una pregunta. ¿Qué estamos provocando? Amén. ¿Salvación o tormenta? Como hijos de Dios y templos del Espíritu Santo, nuestra contribución a quienes nos rodean tiene que ser de bendición. Amén. Y no de maldición. Amén. Hechos capítulo 27 nos relata parte de la travesía de Pablo hacia Roma. Pablo se encontraba en este viaje no porque él estuviera desobedeciendo a Dios o porque él hubiera hecho, amén, algo contra Dios que provocara este viaje como consecuencia, ya que él estaba siendo llevado como preso, ¿no? Era prisionero, amén, en este viaje. Sino que él había sido, amén, apresado, amén, por predicar la palabra de Dios, ya que no le creían, amén, ya que él había sido un hombre que había hecho tantas barbaridades, amén, en contra de los cristianos, y ahora, amén, no le creían de que él fuera cristiano y que él estuviera predicando el evangelio. La palabra nos relata, amén, que aún Pablo siendo prisionero en este viaje, y quiero que tengan esto presente porque más adelante, amén, esto lo vamos a resaltar, que aún Pablo siendo prisionero, amén, había caído en gracia con el centurión que los estaba escoltando, amén, y esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 27, que dice: al otro día llegando a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aunque este hombre, amén, era el que lo estaba escoltando, amén, que lo estaba llevando prisionero, amén, él había visto, amén, algo especial en Pablo. Él había visto una gracia especial en él, amén, que lo hacía tratarlo con humanidad. ¿Qué policía o qué soldado, amén, va a tratar a un prisionero, amén, con humanidad? Normalmente no lo hacen porque dicen que le quitan autoridad.
en frente de los prisioneros, pero él lo estaba tratando de manera diferente a los demás. Y la palabra nos sigue relatando, amén, en el versículo 4, también lo vemos en el 7 y el 8, que dice la palabra que con mucha dificultad iban avanzando, porque los vientos eran contrarios, dice. Y dice que la navegación, habían navegado ya por muchos días y que iban despacio, porque les era muy difícil llegar a las diferentes ciudades a las cuales iban llegando, amén, iban desembarcando, porque el viento dice que les impedía, porque el viento era contrario. Y vemos en el versículo 9 que Pablo se da cuenta, amén, de que ya habían pasado muchos días y que la navegación se había hecho peligrosa. Y Pablo les advierte, amén, en el versículo 10, les advierte que si continuaban con el viaje, había peligro de morir. Pablo, guiado por el poder de Dios, podía percibir algo que los demás no podían percibir. Pero ¿qué pasó? Que lo ignoraron. Y vemos en el versículo 11 del mismo capítulo 27, cómo el centurión, amén, que los iba escoltando, decidió escuchar mejor al piloto y al patrón de la nave y no a Pablo. Y en el versículo 14, amén, ahí nos empieza a relatar cómo un viento, amén, huracanado, dice, un viento fuerte, amén, que le llaman Euroclidón, que yo investigando, me doy cuenta que ya nos habían hablado de este fenómeno antes, pero investigando dice que es un fenómeno que provoca tormentas en el cambio de estación a invierno. Entonces, y yo investigaba qué tan fuerte puede ser la velocidad del viento de estas tormentas, ¿no? Y yo investigaba y dice que dan como un aproximado, ¿no? Un aproximado que bien puede ser menos la velocidad o puede ser mucho peor. Pero dan un aproximado, amén, de 120 kilómetros por hora, que puede ser la fuerza de este viento. Y solo digamos el viento, ¿no? Sabemos que las ráfagas son más fuertes aún que la velocidad del viento. Entonces, y nos dice, amén, que era tal la fuerza de aquel viento que los que iban navegando aquel barco decidieron abandonar todo esfuerzo. Y se dejaron llevar que el viento los llevara a donde quisiera. Y dice en el versículo 20 que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Pero ¿qué pasa? Que ellos no contaban, o ellos no se acordaban de quién iba con ellos en aquel barco. Ellos no pensaban que iba Pablo, amén, y que Pablo era el Hijo del Dios viviente. Y que él iba con ellos en el barco y que Pablo era de aquellas personas, amén, que no provocaban tormenta a las personas, sino que traía salvación a ellos. Y todo esto, amén, ellos no se daban cuenta que todos estos acontecimientos que ellos estaban pasando era lo que los llevaría a ellos a conocer quién era Pablo y sobre todo a conocer el Dios a quien Pablo servía. Gloria. Y en el versículo 21, Pablo les dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo digo que no hay palabra, amén, que duela más que cuando le han advertido algo a uno y uno se va a meter ahí y después se da contra la pared y cuando ya viene uno con el tamaño golpe le digan, te dije que no te metieras ahí. ¿Cómo duele eso, verdad? Que le digan, te lo dije y no hiciste caso. Entonces, y Pablo les dice que si tan solo, le dice, me hubieran escuchado, si tan solo hubieran escuchado cuando yo les advertí del peligro que estaría pasando, que todo esto no estaría pasando, les dicen. Pero aquí vemos que Dios sabía, amén,
que esta tormenta, amén, que todo esto no era para Pablo, todo esto Pablo no lo había buscado, él no lo había provocado, porque no estaba siendo una consecuencia por la desobediencia de Pablo, sino que era algo que él tenía que estar ahí, que lo habían puesto ahí. Entonces, y Dios consuela, amén, a toda esta gente y les da esperanza, amén, por medio de Pablo. Y les dice, amén, y Pablo les dice a ellos que tengan ánimo, porque el ángel de Dios había estado con él. Y en el versículo 24 Pablo les dice lo que el ángel de Dios les había dicho. Y dice Pablo que le dijo al ángel diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vemos que toda esta gente que iba con Pablo en este barco habían alcanzado promesa de salvación por medio de Pablo, porque Pablo estaba ahí. Y esto no fue un proceso porque estos ciclones, estos vientos que le dicen Euroclidón, no son vientos que duran 1 o 2 días, ¿no? Sino que pueden llegar a durar semanas y hasta meses. Entonces, y vemos que ellos me llevaban poquitos días en esto, sufriendo. Conforme vamos leyendo, amén, todo el capítulo 27, vemos, amén, que en el versículo 27, le dice que ya iban por la 14ª noche de estar en esta situación. Es decir, que ya tenían 14 noches de estar en esta agonía. Y después en el versículo 33 dice que todos estaban tan angustiados que tenían 14 días sin comer y sin dormir. Pero Pablo, en su fe, él tenía tranquilidad, porque él sabía la promesa que él había recibido. Amén. Él tenía tranquilidad, y dice en el versículo 33 que Pablo los exhortaba a todos que comieran y que tenían que cuidar su salud, porque ni siquiera un cabello de ellos iba a perecer. Tal vez ellos angustiados, que ya no tenían esperanza de sobrevivir, ya habían perdido interés en comer, en dormir. Y así pasa, ¿verdad? En la vida secular de nosotros, a veces las angustias, los problemas, a veces nos quitan, amén, hasta el deseo de comer. No podemos dormir, amén, por las angustias, por los problemas, amén. Y ellos se encontraban, amén, en esta situación, que ellos ya no querían, amén, ya habían perdido toda esperanza. Pero Pablo permanecía firme en su fe. Y así nosotros tenemos que ser, amén, como Pablo. Él permanecía firme en su fe, confiando en lo que Dios le había prometido. Y eso era lo que él impartía, amén, lo que él compartía con los que estaban ahí con él. Y vemos como en el versículo 36, amén, que todos fueron, amén, contagiados, amén, con aquel ánimo y aquella fe que Pablo tenía, que Pablo les estaba compartiendo a ellos, amén. Y dice que comenzaron a comer. Y dicen que eran 276 personas las que estaban en aquel barco, incluyendo a Pablo. Y dice que todos comieron hasta saciarse. Y vemos, amén, que en el versículo 41, amén, ahí nos empieza a decir, amén, que la nave o el barco, amén, choca y se empieza a hundir. Y que el plan de los soldados era matar a los presos, amén. Siempre el enemigo metiendo su mano para impedir que el propósito de Dios, que la promesa de Dios se cumpliera. El plan de ellos era matar a los presos para que no se escaparan. Pero es aquí, amén, donde vemos lo que les dije al principio, que lo recordaran, amén, porque nos iba a ayudar a entender algo más adelante. Aquí es donde nosotros vemos cómo Dios usa la gracia que el centurión había visto, amén, o tenía hacia Pablo, para cumplir la promesa, amén,
de Dios, amén, de salvar a Pablo y salvar a todos aquellos que iban con él en el barco. Y en el versículo 43, amén, dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, no dice a Pablo y a los presos o a los soldados, sino dice específicamente a Pablo. Dice que impide que los soldados mataran a los presos. O sea que, en conclusión, por la gracia, por la fe y la obediencia de Pablo, todos los demás fueron salvos. Gloria a Dios. Y finaliza diciendo, amén, en el versículo 44, amén, que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces aquí vemos cómo Pablo se encontraba, amén, en medio de esta tormenta. Pero Pablo, por medio de Pablo, amén, Dios trajo salvación, amén, hacia los que estaban, amén, no solo para Pablo, sino también a los que estaban ahí con Pablo. Pero ¿qué pasa, amén? Cuando en vez de nosotros provocar salvación a quienes nos rodean, lo que hacemos es provocar tormentas. Y un ejemplo de eso lo encontramos, amén, en Jonás, capítulo 1. Y les voy a pedir que me acompañen a Jonás, capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitia, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se había declarado, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Aquí vemos, amén, que esta tormenta la había provocado Jonás. Amén. Sí. No era que él había sido puesto ahí, él solito se había puesto ahí. Aleluya. Y a diferencia de Pablo, amén, que Pablo sí había sido puesto en esa travesía obligado, amén, por lo que le había pasado por predicar la palabra. Pero Jonás él se había puesto ahí por huir de la presencia de Dios, por huir de su llamado. Y esta tormenta no solo lo afectó a él, sino que afectó a aquellos que iban en ese barco. Gente que no debía nada. Y vemos también cómo Pablo, como hijo de Dios, presintió, amén, el peligro que venía y les advirtió a aquellos que no tenían a Dios. Pero Jonás ni cuenta se había dado de lo que había provocado. Y dice el versículo 5:
Dice que, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, a él ni se imaginaba, a él lo tuvieron que despertar, lo tuvieron que ir y despertar, le tuvieron que avisar de lo que estaba pasando. Y hasta ahí fue que él se dio cuenta de lo que había provocado. Y así nos pasa muchas veces, ¿no? A veces, amén, provocamos tormentas, a veces, amén, en nuestra familia, o a veces, amén, donde trabajamos. ¿Y qué pasa, amén? El que provoca la tormenta, amén, se va a dormir bien, tranquilito, amén, y los demás quedan allá agarrándose del pelo. Entonces, esto era lo que había pasado, amén, con Jonás. Él había provocado la tormenta y ¿qué había hecho? Irse a dormir. Irse a dormir, él no le preocupó nada, además ni sabía que si los demás perecían, él también iba a perecer. Pero él no se había dado cuenta de eso. Y así que como los que estaban con Pablo, amén, habían alcanzado salvación de Dios porque Pablo estaba con ellos, estos tuvieron, amén, que deshacerse de Jonás. Y vemos lo que, vamos a ir al versículo 12. Dice, él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Así que aquí vemos, amén, como la única forma, amén, de ellos poder, amén, sobrevivir fue deshacerse de Jonás. Así que, y que él pagara por lo que él había provocado por su desobediencia. Así que la pregunta, amén, que todos nos tenemos que hacer en esta noche, digo nos tenemos que hacer porque yo también, amén, todos por igual, amén, tenemos que preguntarnos qué estamos nosotros provocando, amén, para todos aquellos que nos rodean. ¿Estamos provocando salvación, amén, o tormenta? ¿Somos Pablo o somos Jonás? Así que mientras yo preparaba, amén, este mensaje, yo me examinaba y observaba a mi alrededor, amén. Y eso es algo que todos, amén, diariamente tenemos que hacer, amén, observar, amén, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, amén, la iglesia, amén. ¿Qué estamos provocando, amén? Con nuestra actitud, ¿qué estamos provocando, amén? Con nuestro comportamiento, amén. ¿Estamos provocando salvación o estamos provocando tormentas, amén? Así como lo hizo Jonás. Así que este ha sido mi mensaje. Que el Señor los bendiga y deje al pastor con nosotros. Amén. Gloria el que vive, amén. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Miren qué bonito, hermano, lo que es la palabra, la explicación. La verdad es que dicen que se echó a dormir y que se echan los perros. Imaginen que en qué condición lo estaban tratando por su perversidad, amén. Así que le vamos a dar gracias al Señor porque sobre sus pies está bueno.